¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Punto Final. Yo soy Mónica Delta y aquí empezamos. Empezamos con Curimaná. Ustedes estarán preguntando, ¿qué es Curimaná? Curimaná es un poblado que está a 2 horas de Pucallpa, está en la región Ucayali. Y esta semana hubo un enfrentamiento a balazos. ¿Quiénes fueron los protagonistas de este enfrentamiento? Un alcalde y su teniente alcaldesa. ¿Cuál era la razón? El alcalde inicialmente prófugo de la justicia, pero luego, por una resolución, fue restituido por el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué está en cuestión? Además de 3 personas fallecidas, pues que él quiere retomar el cargo. La teniente alcaldesa no lo deja y estos bandos han producido muertos y heridos. Roberto Ramírez nos cuenta esta historia. Estando con medicina, vengo a defender a nuestro pueblo y mira lo que nos hacen. ¿Por culpa de quién? Por culpa de este desgraciado de Eloy Rocha Pinedo, pues ¿por quién más ha de ser? Estos pobladores no quieren que regrese a Curimaná el alcalde de este distrito. Hasta hace poco estuvo prófugo de la justicia y ahora ha regresado. Dicen que es un corrupto y que no van a permitir su retorno al sillón municipal. Dicen que pelearán hasta la muerte. ¡Vaya basura de mierda! ¡Date un carajo! ¡Hay que atacarles! ¡Hay que atacarles! Tanto acá, allá es el pueblo. ¡Este es falso! ¡Digan lo que digan! ¡La verdad tiene que salir de todos! Estoy hablando. ¡Digan lo que digan! ¡Tengo derecho a hablar! ¿Por qué? Mi hermano es. Mi hermano es. Hay mosca acá dentro. Antes, un día antes de que una mosca revoloteara sobre el cadáver de Guillermo Satalaya, este estaba marchando, estaba protestando en contra del regreso de Eloy Rocha a la alcaldía de Curimaná. Pero el impacto de varias balas sobre el cuerpo de Guillermo Satalaya le impidieron seguir protestando. Por culpa de estos desadaptados del Eloy Rocha. Están disparando. La sangre fría. ¡Despacio, carajo! Señora. Hinchado, podrido. No hay una cámara de refrigeración acá para que los muertos estén. ¿Cómo hace un cadáver? Como un perro que le han muerto y le han botado en la calle así. De veras. Esta es injusticia. No parece. Un día antes de que David nos llevara a ver el cuerpo irreconocible de su hermano Ney Torres, este también estaba en la marcha, en la protesta, en contra del regreso de Eloy Rocha a la alcaldía de Curimaná. Sin embargo, el impacto de varias balas sobre su cabeza y sobre su cuerpo dejaron sin vida
a Ney Torres. Ya está muerto, apreciar en vivo y en directo, desgraciadamente, que hay una persona que ha sido ya fallecida. Con esto, Loy Berrocha, cuidado. Loy Berrocha. Esas personas que estaban en su contra son las que han fallecido, ¿no? Sí, son personas que han fallecido, ¿no? Y de aquí... Es la que estaban en contra de su gestión. Es contra... Que le decían corrupto a usted. Bueno, sí, son personas que están del otro lado, ¿no? ¿Quién le disparó a Guillermo Satalaya? ¿Quién mató a Ney Torres? ¿Por qué ambos se oponían al retorno de Loiber Rocha a la alcaldía de Curimaná? ¿Quién responde por estos dos pobladores asesinados y por más de 40 heridos? ¿Qué hay detrás de estas muertes? En Curimaná casi todos los pobladores caminan con balas en el cuerpo. ¿Qué le ha dicho el médico? ¿Le ha podido sacar el perdigón o no? No, no me ha sacado nada todavía. Dices, tiene que encimarse para afuera todavía. Sí, O sea, todos aquí están viviendo con perdigones adentro. sí, toditos. Casi todos fueron impactados por perdigones, incluso mujeres, ancianos y niños. Estaba allá en la plaza, me voy a ver ahí. Estaba también mirando lo estaban baleándose. Me voy a mirar, ahí me anda a mí también. A rebotar en el fierro. ¿Ha rebotado el perdigón? Sí. ¿Qué hacías por ahí? Mamá, yo ¿Ah? estaba lanzando piedra también. ¿Tú estabas lanzando piedras? Sí. Esta noche, una alucinante historia de sangre, corrupción y muerte. Una historia que empieza el día en que los representantes del Frente de Defensa de Curimaná denunciaron que el alcalde Loy Berrocha había pagado 2 millones de soles por una maquinaria que no servía para nada. Maquinaria que al parecer se compró como nueva, siendo usada. Es un injerto notable. Hasta el chasis lo han hecho. Y acá lo han agregado al otro lado. O sea, la máquina original debería ser hasta acá. Así es. Ellos le han aumentado esta parte. Claro, porque no entraba el radiador. O sea, para que entre el radiador han tenido que agregarle todo esto. Así es, a injertarle ahí un pedazo de fierro. Este dictamen pericial concluye que las maquinarias están construidas con injertos y repuestos de otras marcas también usadas, que no hay repuestos en el Perú y que finalmente no hay posibilidad de rehabilitarlas. En Curimaná no hay agua. No hay agua. Desde el 2011 no hay agua. Desde el año 2011 no hay agua. Yo cuando llegué, como le digo, mi preocupación primera ha sido eso, latente, el agua. Porque nosotros trabajamos con sangre, con otro tipo de fluidos y necesitamos lavar los materiales después de una atención de parto, los materiales, las pinzas, ¿ya? Para poder esterilizar. Según este mensaje es obligatorio lavarse las manos. Sin embargo, en esta posta no hay agua. Tienen que comprar agua para poder lavarse las manos. Esto es el colmo. La pregunta es, ¿cómo así un municipio que recibe más de 9 millones de soles anuales por conceptos de canon y sobrecanon de su yacimiento gasífero y por ingresos propios puede carecer de agua? El año 2014, y con una inversión de más de 6 millones de soles, se construye esa caja de captación para proveer de agua a la población de Curimaná. Sin embargo, al año siguiente y en menos de un año quedó así, totalmente destruida. Por eso el pueblo de Curimaná no tiene agua. Esta caja de captación que se derrumbó a la primera crecida del río costó más de 6 millones de soles. ¿Se vio cómo se cayó esto? Sí, estaba mal hecho, pues, porque vino creciente, arrastró y tumbó. Además de no haber agua, tampoco hay desagüe, porque esta bomba que debería enviar el agua de los desagües hasta esta poza simplemente no funciona.
como no funciona y nunca ha funcionado, entonces no llega acá. Ustedes pueden ver este pozo de oxidación está limpio. Entonces, ¿qué hace? ¿Esta agua de dónde es? Es de lluvia, de la lluvia es esto. Entonces regresa, y al regresar colapsa toda la avenida Curimaná con los buzones, y se llena todo pues, de olor la avenida Curimaná que ustedes pueden observar. O sea, perdona la palabra, pero ustedes viven con la mierda dentro de Curimaná. Así es. Vivimos dentro de la mierda, como se dice, en todos lados. Peor, en la avenida Curimaná es totalmente llena de mierda. Cuando se llena, el motocar por encima del buzón pasa y el buzón empieza a reventar el excremento. Estos son solo algunos de los casos por los que se le ha denunciado a Loiber Rocha, quien llegó a estar en prisión por algunos meses. Fue excarcelado y luego se le dictó nuevamente una orden de prisión. Entonces, Loiber Rocha se fugó. Usted estuvo prófugo. ¿Por qué se fugó de la justicia? Bueno, yo tuve un mandato de detención y por medidas de seguridad, toda vez de que anteriormente cuando estuve en el penal fui amenazado de muerte y es que tuve que tomar las medidas de precaución. ¿Pero eso no es evadir la justicia? Bueno, no creo que sea evadir la justicia. Claro, porque si lo están requiriendo y usted está escapando, es prófugo de la justicia. Bueno, podría decir de esa manera, pero uno también como ciudadano hay que ver la manera de cómo protegerse. En septiembre, el juez Jesús Manuel Rosell Castañeda resolvió que cese, que se anule la orden de prisión contra Loiber Rocha. ¿Cómo así un juez determina el cese, digamos, de la prisión preventiva de una persona que anteriormente ha fugado, ha estado prófugo? Se refiere al juez que ha declarado el último cese de prisión preventiva. Él sí era un juez supernumerario, el de acá. Él, el último. A él a los 2 días fue cesado. Luego de la resolución que favorecía a Loiber Rocha, se cesó al juez y se presentó una apelación que aún está a la espera de respuesta. Sin embargo, el Jurado Nacional de Elecciones, sin esperar que se resuelva esta apelación, decidió con gran rapidez devolverle las credenciales de alcalde a Loiber Rocha. El jurado, como debió esperar a que se resuelva la apelación, por lo menos, ¿no? Es una decisión de ellos, ¿no? Con su credencial en la mano, Loiber Rocha estaba a punto de volver al sillón municipal, pero aquel miércoles 2 de noviembre, a las 6 de la mañana, sus opositores se atrincheraron para evitar su retorno y se enfrentaron a la policía y luego a los seguidores de Loiber Rocha. Los disparos salían de la casa del señor Loiber Rocha. ¿Quién te hizo esto? Dice así frente a la señora Delcy. Lo contrario, el señor alcalde. Con todas las culpas lo tiene la señora Delcy Vera Rojas. Ella es la que está pagando y ella es la que ha pagado esos matones. Pero Delcy Vera Rojas, la primera regidora de la municipalidad que tuvo que asumir el cargo ante la ausencia obligada de Loiber Rocha, niega que se haya aferrado al cargo y señala que ella tuvo que poner al descubierto las irregularidades de Rocha. Te ha dicho que yo le he traicionado, yo jamás voy a traicionar. Yo puedo hacer, la amistad es una y el trabajo es otro. Delcy Vera señala que existen actos de intimidación en su contra, incluso dentro de la municipalidad, por las seguidoras de Loiber Rocha. Él nos quiere presionar para que nosotros hagamos lo que él dice, para firmar lo que él quiere, o sea, presionarnos a nosotros y nos intimidaba mucho con su grupo de personas que le siguen a él. No me garantiza mi seguridad, ya lo escucharon, que hoy es el día y que tiene que ser. No puede ser, es una amenaza contra a mi persona. Que acá no les está agrediendo de nada. Yo no voy a estar cuidando su espalda, señora. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Loiber Rocha Pinedo, el líder de una agrupación política cuyo símbolo es la cara de un otorongo, aceptó hablar con nosotros en un estudio de abogados. Estaba rodeado de gente que en todo momento nos grababa. Igual lo van a grabar todos ellos. Dame una ponchadita a todos, por favor. Sí. Con tantos recursos en más de 8 años, Curimaná no tiene agua. ¿Por qué? Bueno, es falso lo que usted menciona diciendo que Curimaná no tiene agua. Hemos estado en la posta, hemos abierto el caño, no había agua. Hemos ido a casas, no había agua. Hacen pozos para sacar agua, sí, compran agua, sí, pero no tienen agua. ¿Por qué? Le voy a explicar. La empresa lo ha ejecutado con ciertas deficiencias y producto de esa deficiencia, hoy nosotros hemos planteado una denuncia. ¿Cuánto se ha pagado por todo eso?
Bueno, por todo el proyecto costaba de 5 millones de soles, todo el proyecto. 5 millones al agua. Bueno, pues, se podría decir a estas alturas, ¿no? Luego de estar un día en la morgue de Pucallpa, los cuerpos de Ney Torres y Guillermo Atalaya, tras 2 horas de viaje, retornaron a Curimaná. Ahí los velaron, ahí los pasearon por estas calles. En Curimaná la población sigue esperando la lluvia para juntar agua. Loibe Rocha, mientras tanto, sigue en Pucallpa. Anuncia que regresará a la alcaldía de Curimaná, a aquel olvidado distrito amazónico en donde los gallinazos vuelan en círculos y cuyos sinuosos vuelos, esperemos, no sean el presagio de más muertes. No sean el presagio de más dolor, porque no hay nada más doloroso que ver a una madre como la de Guillermo Atalaya llorando la muerte de su hijo. Bueno, el Perú es ancho, es ajeno, es violento, es complicado. 3 muertes, una ciudad de 7.000 pobladores, no tienen agua, no tienen desagüe, tienen autoridades corruptas, en fin. Y esto es solamente una muestra, evidentemente, y es con lo que tiene que lidiar probablemente el presidente todos los días. Y precisamente el presidente Pedro Pablo Kuczynski está con nosotros para responder todas las preguntas, y hay que señalar algo que es importante en su perfil, que no hay ninguna condición y las preguntas siempre son las que el periodista determine y decida. Él viene en vivo, viene al canal de televisión y eso en realidad es algo que debemos saludar, presidente. Gracias por estar aquí. Placer. A ver, el expresidente Ollanta ha dicho en una reunión partidaria que más temprano que tarde lo vamos a extrañar o vamos a extrañar su gobierno. De alguna manera y directamente es una crítica al suyo, es decir, que muy temprano el gobierno del presidente Kuczynski ya comenzó a desgastarse y de qué manera. ¿Qué le respondería o qué respondería usted al país, no? Nosotros estamos trabajando para un Perú mejor, no parándonos en los detallitos que nos dicen aquí y allá. Y yo estoy absolutamente seguro que al final de nuestro mandato de 5 años no habrá casos como el de Curimaná, que están al lado de un río inmenso y no tienen agua. Eso es un problema realmente gravísimo que tenemos en el Perú. En toda la selva, con los ríos más grandes del mundo, la gente no tiene agua. En Bagua, Bagua Chica, Bagua Grande, ahí está el río Utcubamba, Pucallpa, el río Ucayali, que lo vemos en ese reportaje. En Iquitos, en Belén, no hay agua. Es un tema de organización. Entonces yo creo que un gobierno como el nuestro, que camina silencioso, a veces tenemos unos bajones en la opinión pública, pero yo estoy absolutamente seguro de lo que estoy haciendo. Perfecto. En realidad usted se traza, digamos, grandes coordenadas, pero aquí hay un tema de desilusión. Han pasado los primeros 100 días, la ciudadanía le dio los votos con las justas, como usted mismo señala, luego se llenó de esperanza en los primeros 100 días y luego ha habido una frustración de parte de la ciudadanía porque se han generado una serie de escándalos en muy poco tiempo y generados de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. No, entonces hay un problema político en su gobierno. No, ha habido un solo escándalo, un consejero de salud en el Palacio de Gobierno. Yo le doy inmensa importancia a la salud pública, por eso yo siempre quiero andar en mis visitas al Perú con un abogado, porque aquí hay muchos leguleyos,
con un buen ingeniero y con un médico. Y lamentablemente hubo una grabación cuya fuente hasta ahora no se ha explicado, que mostraba que no era una persona en la cual yo debiera confiar. Presidente, eso ha sido lo único que ha pasado. Bueno, pero ese es el escándalo Moreno, luego se han generado otras salidas de otros asesores, ahora se ha incluido a una persona sumamente polémica que tuvo que ser indultado por Toledo, que estuvo durante todo el gobierno de Fujimori, que es el señor Jalilie, en la reforma del Sistema Integral de Salud. Entonces, es decir, los disparos se generan dentro del mismo gobierno. No se tiene buenos asesores. ¿Qué es lo que está pasando? No. El señor Jalilie, el ministro de Economía le pidió un consejo sobre el SIS, no es funcionario público, no está contratado, es una persona con experiencia, pero obviamente con la ley de la muerte civil tenemos que ser muy cuidadosos. Porque parece una contradicción, ¿no? Él no está contratado por el gobierno. Usted fue premier cuando fue indultado Jalilie, ¿no es cierto? Así es. En el gobierno del señor Toledo. Efectivamente. Pero el tema de la muerte civil, que ustedes le dieron una gran importancia. Y le seguimos dando. Y la tiene. Es decir, nos da la impresión a la ciudadanía, o puede ser, que como que no hubiese gente capaz, que no necesariamente esté dentro de alguna controversia. No, aquí en el sistema del SIS, que fue desplumado al final del anterior gobierno para ponerle la plata a la emergencia contra el niño, que después no ocurrió, y ahora le estamos devolviendo la plata al SIS. En estos días se han transferido al SIS casi 300 millones de soles y por eso es que a mí me parece escandaloso que las farmacéuticas y asesores estén traficando con la salud del pueblo. Pero claro, nosotros no han sido asesores de la oposición, sino han estado, digamos, pero alrededor del gobierno. el primer día lo sacamos. El primer día. O sea, no nos esperamos ni una semana ni un mes. Los otros esperaron años. Aquí el primer día se tomó una medida y esa persona se defenderá ante la justicia y explicará qué cosa pasó. Pero nosotros el primer día y sacamos a todos los otros que podrían estar bajo alguna sospecha, aunque no lo estaban. Eran simplemente acusaciones fáciles de algunos medios que decían debe ser, no debe ser. O sea, aquí yo creo que en el Perú tenemos que ponernos el cinturón de seguridad y decir, bueno, ¿a dónde queremos ir? ¿Y a dónde queremos ir, presidente? A dónde queremos ir es donde yo he dicho que vamos a ir. 1, reducción de la inseguridad ciudadana. Y hemos tenido un inmenso éxito, menospreciado en algunos medios, de los 600 identificados como parte de bandas de extorsionadores, ya un tercio de esos se han capturado. Lamentablemente, un juez irresponsable soltó a 30 o 40 de estos en Huaral el otro día. A mí me parece absolutamente inaceptable que el Ministerio del Interior, la Fiscalía, la Policía hagan todo este trabajo y después los tipos se evaporan y a mí me dijeron, pues lo podemos recapturar. Mijito, ahora el juez le echa la culpa a Sombría, que lo ha destruido, dice, porque él ha actuado de acuerdo a ley. No, para nada. Hay una entrevista en un periódico esta mañana donde no se da ninguna explicación de cuál es la evidencia que le faltaba a este señor. En todo caso, sabiendo que en el Perú el crimen organizado es un problema muy serio, él debería tomarse un poquito más tiempo, de repente 1 o 2 días más, para ver si hay evidencia. Un juez en un país moderno
no simplemente suelta a la gente a las 24 Pero aquí hay un problema horas. de fondo, ¿no es cierto? No es solamente un juez, hay un problema dentro del Poder Judicial. Yo desde que tengo memoria, hace 30 y tantos años como periodista, se habla de reformas continuas, sucesivas, todos los gobiernos han anunciado del Poder Judicial, presidente. Y la gente está cansada de que haya un Poder Judicial de esta naturaleza, donde el final de la cadena nos traiga esta desgracia que es delincuentes reincidentes en la calle nuevamente. Pero, ¿qué tipo de reforma va a hacer su gobierno? De alguna manera la tiene que propiciar. Usted se ha reunido con el presidente del Poder Judicial, pero más allá de no solamente palabras, no solamente reuniones, ¿qué vamos a hacer frente a eso? Nosotros hemos dicho lo que vamos a hacer. Primero, seamos muy claros. Hay muchos jueces honestos, hay muchos policías honestos, hay muchos funcionarios honestos y hay unas cuantas manzanas podridas en el barril. Entonces no podemos decir todos son malos, tenemos que ser selectivos. Para eso, en el caso del Poder Judicial, está el Consejo Nacional de la Magistratura, que según el artículo... ¿Y usted confía en el Consejo Nacional de la Magistratura? No, para nada. Artículo 155 de la Constitución dice el Consejo se compone de los dirigentes de tal gremio. Pero si no confía, el presidente no confía. No, tenemos que cambiar. Tenemos que ir al Congreso y decir, miren, vamos a trabajar en una enmienda constitucional, un cambio constitucional solo del artículo. ¿Y qué diría ese cambio constitucional? ¿Y diría, vamos a poner en el Consejo Nacional de la Magistratura, el CNM, 3 personas de altísimo nivel. Una, seleccionada por el Congreso. Tu Congreso seleccionas a uno. Tu Poder Judicial seleccionas a otro u otra. Y yo, Poder Ejecutivo, selecciono a otro. Y todo el Perú va a saber quiénes son, ¿no? Y van a poder opinar en los medios qué les parece esta persona, esta otra persona. Entonces, tal y como está hoy el Consejo Nacional de la Magistratura, debería desaparecer. Bueno, lo que pasa es que la Constitución lo ampara, entonces... Correcto, pero para usted, o sea... Yo creo que el Consejo debe existir, su composición debe cambiar. ¿Y va a presentar el Ejecutivo la iniciativa en el Congreso para hacer la enmienda vamos constitucional? A conversar a ver si hay una posibilidad de hacer ese cambio. ¿Y eso no lo ha conversado con el presidente del Poder Judicial? Yo lo he dicho en la campaña en 1000 voces, por todos lados. He dicho, necesitamos reformar, hacer algunas reformas en el Poder Judicial, en la policía, que las estamos haciendo, y en la Fiscalía, que están en proceso. El Poder Judicial debe reformarse de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, porque ahí está la gran discusión. Yo no sé si de afuera para adentro, de adentro para afuera, en fin, eso es muy complicado, me parece. No está complicado, o sea, deben hacerlo los propios, o sea, la reforma debe partir de adentro del propio Poder Judicial o debe ser un agente externo. Yo creo que la opinión pública debe liderar la reforma, ¿no? Y los jueces que recibieron un gran aumento de sueldos cuando yo era ministro de Economía hace 15 años, desde ese momento han estado flat, ¿no? Entonces, ¿deben ganar más los jueces? Yo creo que sí. Igual que los profesores universitarios. Un profesor universitario que empieza hoy en una universidad pública, 1.208 soles al mes. Yo le pregunto a un chofer de taxi, de ese Uber o el 3555555, ¿tú qué prefieres? ¿Ser profesor universitario o manejar tu auto? Yo creo que el 70% me va a decir yo prefiero manejar el auto. O sea, estamos mal. Los médicos
Ya, pero ¿cómo reformamos eso, presidente? Usted es el hombre, usted es el líder, digamos. Ya, pero yo tengo que buscar la plata de algún lado por también. Eso, porque ¿no? claro. Entonces tenemos que ir por partes. Vamos a hacer un poquito ahora, un poquito más el año que viene. A los maestros ya dijimos, los maestros de colegios públicos, que los vamos a llevar a un sueldo mínimo de 2.000 soles, pero eso nos va a tomar 2 años. Eso lo dijimos en la campaña dijimos en 1 año. Bueno, llegamos aquí, la caja tenía un poquito menos plata, hay que ser un poquito cuidadoso, nada más. Vamos a ir a otro tema, el tema de lo que usted ha señalado con los directores del BCR. Usted primero dijo una cosa, después dijo otra en relación a los que ha aprobado, digamos, el Congreso con su mayoría en Fuerza Popular. La próxima semana va a haber una marcha para que señala que deberían salir tanto Klimper como Rey del Banco Central de Reserva. El presidente del BCR ha dicho, bueno, que él no es ningún monigote, ninguna marioneta y que las cosas, el Congreso, digamos, normales. Pone 3. Pero, ¿por qué nos quedamos de usted? O sea, está... No, yo he sido absolutamente claro y no he cambiado de opinión. Me hicieron una pregunta porque yo tiendo a contestar lo que me preguntan. Sí, claro. La mayoría de los políticos no contestan lo que les preguntan. Lo hemos resaltado al inicio. Cambian. Pero ¿no? ahí hay un problema, porque la gente entiende como que hubiera dado 2 versiones. Primero, de acuerdo, y después como que no, yo dije, le dijeron algo en sus asesores y dice, no, ahora digo que no es... Me preguntaron, ¿el señor fulano le parece que tiene las calificaciones? Sí. Dije, sí, es un economista señor fulano, exitoso y ha sido director antes. Okay. Eso es todo lo que dije. Pero después dice, no está en la línea, entonces no, ¿cómo lo después entendemos? Me preguntaron, bueno, ¿y deben ser más independientes? Y yo dije, mire, los que yo nombré... O sea, el Poder Ejecutivo nombró, que son 3 más el presidente, estaban en una línea. Estos otros tienen más bien un tinte político, lo que no me parece bien. Yo le explico mi solución para el Banco Central a mediano plazo, porque es una solución constitucional. ¿Corre peligro la política monetaria con ellos incluidos? No, yo creo que no. Como lo dijo el presidente. ¿Y está de acuerdo con la marcha del próximo 8? Yo creo que en el Perú todos tenemos derecho a marchar y si yo me quiero atar a un árbol para que no lo corten, lo haré. Y yo soy ambientalista, yo apoyo la naturaleza. Las marchas también. Anteayer con Evo Morales, ¿de qué cosa hablé? De la pérdida de los glaciares tropicales. Es grave. No, de que es gravísimo. Entonces, enfoquémonos en eso. Ahora, ¿cuál es mi solución para el Banco Central? Que será en 10 años seguro, porque esto va a tomar mucho tiempo. Los bancos centrales son organismos súper técnicos, igual que el SENASA, el INIA, la DIGEMID. En fin, los organismos del Estado que ven cosas muy puntuales deben ser profesionales. En el Banco Central... Hoy no hay profesionales. No, sí hay muchos profesionales. Pero algunos no lo son. No, yo diría que en el Banco Central todos son profesionales. Okay. Pero lo que no podemos hacer es tener gente que entra y sale del banco. Lo que tenemos que hacer es tener solo 3 directores a tiempo completo, pagados, y cada 9 años se van. Entonces, fulano A entra por 3 años, fulano B entra por 6 años. Ya, pero eso hay fulano otra reforma C, constitucional. Es una pequeñísima frase en la Constitución. Fulano 2 C, legislaturas, en fin, es todo un proceso. Yo he pasado... Y sin mayoría en el Congreso, presidente. Ahí hay No, pero yo creo que la mayoría, si se les explica esto, para que... ¿Y usted cree que su gente en el Congreso les está explicando cosas porque ni siquiera se ponen de acuerdo su propia gente dentro del Congreso? Ahí son cositas entre ellos. Cositas que complican, porque no hay una sola mirada sobre los temas. Pero yo los voy a ir dirigiendo hacia la luz. ¿Va a poner orden que nos ahí? ha guiado. No se olviden, yo gané y nadie daba un 5 por mí. Bueno, a propósito de yo gané, el señor Gilbert Violeta, al que usted, digamos,
en el que ha confiado muchísimo en la campaña, ¿sigue teniendo la misma campaña? Porque él ha afirmado que usted está secuestrado, la misma confianza, perdón, está secuestrado por un grupo de poder. No ha dicho una cosa así tan grave como esa, ¿no? Pero esos son ahí unos tweets, unas cosas que... Pero lo ha dicho. Yo creo que estamos en la sociedad de la hipercomunicación. Pero eso tiene un significado, presidente, ¿o no? No, yo creo que ninguno. Yo aprecio mucho a Gilbert. Anoche estuve con él, con Salvador. Le renueva la campaña, la confianza absoluta. Todos. Yo estoy con los 18. Desde Meche, que es la más votada, hasta el último número 18. Estuve ahora, por ejemplo, con la Ana María Choquehuanca de ¿Pero usted Arequipa. está satisfecho como están manejando, digamos? No, obviamente se puede mejorar, sin duda. ¿Pero les dice a ellos que mejoren o no? Pero claro que sí. Y no le hacen mucho caso. No, sí me van a hacer caso si lo repito unas cosas. O sea, va a repetir. Una última pregunta porque nos queda muy poco tiempo. En Hildebrand, en sus 13, ha salido en este semanario que hay un plan para levantar a Lázaro, un plan para levantar la imagen del presidente que va a costar 47 millones. No. Ahí ellos agarran unas cifras. El gobierno... Bueno, hay un documento firmado por el presidente del Consejo, ¿no? Saliente gastó 44 millones de lo que estaba presupuestado para este tipo de cosas. Para la imagen presidencial. Hasta el 28 de julio. Ya. Y nosotros hemos gastado 3. Ya. O sea, ¿y no van a gastar los otros 44? No, los 44 se gastaron antes del 28. Entonces quedaban 3. O sea, para la imagen del presidente Ollanta se gastaron A mí no me esos. importa mi imagen, francamente. Yo creo que si yo le hablo a la gente... Pero es importante la imagen del presidente, ¿o no? Sí. Me voy a Purús o hablo con los cuyes o me voy a la sierra. Yo hago mi propia imagen. Claro que me critican, que soy muy accesible, que digo cosas. Que se ríe mucho, que... Bueno, pero es mejor reír. Que lo toma toda la broma, en realidad. No, yo no tomo nada la broma. Yo estoy absolutamente... A la gente que está desilusionada, ¿qué le diría para La gente no está desilusionada. ¿Usted percibe eso? Yo tengo hoy la misma aprobación que tuve el 28 de julio. Subió y bajó. El Moreno efecto, eso va a desaparecer. Okay. Y yo estoy absolutamente seguro que la mayoría en el Congreso va a apoyar las ideas buenas que tenemos. No van a apoyar todo, pero lo bueno sí lo van a apoyar. Presidente, muchas gracias como siempre. Gracias por además venir al estudio. Es muy raro que un presidente lo haga. Muy gentil. Te explico mi razón para esto. Primero es por respeto a ustedes y segundo porque cuando vienen a mi casa ponen 10,000 cables en mi sala y me arruinan la casa. Entonces, ok, acá está todo preparado. Yo prefiero aquí. Ok, esa es la razón de fondo. Así entonces. es. Bueno, lo volveremos a invitar, presidente. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a regresar con una nota que también nos genera y nos va a generar mucha preocupación. Hoy día hemos sentido un último temblor. La semana pasada han habido 3 y la antepasada uno muy fuerte. Y en realidad el Perú no tiene hospitales de campaña. Y no los tiene por unas razones que ustedes se van a indignar más todavía. Ya regresamos con eso. Ineptitud de autoridades dejan al país sin hospitales de campaña, indispensables para salvar miles de vidas en un terremoto grado 8. Qué duda cabe que aquí en el Perú va a haber un terremoto, de todas maneras, y en Lima va a haber un terremoto probablemente mayor a 8 grados. Todos los días tenemos movimientos sísmicos. Hoy
En la tarde, a las 5:40 exactamente, hubo el último, grado 4. La semana pasada han habido 3 y el 27 de octubre hubo uno muy fuerte aquí en Lima. Sabemos que tenemos problemas de preparación frente a un terremoto, pero ese no es el tema. El tema es aún más grave, porque ni siquiera tenemos hospitales de campaña. En el año 2007, en el terremoto de Ica, nos dimos cuenta que no teníamos ninguno. Tuvieron que venir países de otro lado y prestarnos los hospitales de campaña. En el 2008, el Perú compró 3 hospitales de campaña. ¿Y qué pasó con esos hospitales de campaña? Que costaron muchísimo dinero. Han sido desmantelados, han sido enviados por partes a determinados lugares, han sido respuestas políticas, han sido canibalizados, en otras palabras. Marisol Choquehuanca nos cuenta en realidad en qué situación estamos. Si hoy hay un terremoto, el Perú no tiene un hospital de campaña. Vamos con esto. Cada vez que vemos imágenes como estas de un terrible terremoto en el mundo, nos preguntamos, ¿cuándo ocurrirá aquí? Cada día ocurren o registramos 3, 4 sismos. De ellos, por lo menos uno es percibido por la población. Lima tembló apenas hace 2 días. Fue un sismo de magnitud 4,1 en escala de Richter a 41 kilómetros al sur del Callao. En el caso de Lima, comentamos que no hay un sismo grande desde hace 270 años y lo más probable es que en algún momento se produzca este evento. Cuando eso ocurra, además de preguntarnos si como pobladores estaremos preparados, también habría que saber si como Estado lo estaremos. Y la respuesta es escalofriante. Los 14 principales hospitales de Lima, por su antigüedad e inadecuadas estructuras, quedarían inservibles. ¿Sabía usted que de ocurrir un terremoto en este momento, el Ministerio de Salud no tendría cómo ni dónde atender a los enfermos y heridos? Hoy ocurre un terremoto, hoy hay un hospital de campaña que pueda atender la emergencia. No hay, porque han sido seccionados, han sido repartidos y nosotros estamos recuperando. Cuando ocurre un desastre natural, diversos sectores del gobierno se activan para enfrentar las consecuencias. Uno de ellos es la Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres, a cargo del Ministerio de Salud. Su director, Luis Lorochero, es quien acaba de admitir que el MINSA no dispone de hospitales de campaña necesarios para atender las consecuencias de un terremoto. Estos son modelos de hospitales de campaña, módulos de salud que cumplen estándares internacionales para la atención de emergencias, de desastres naturales y deben tener todo lo necesario para salvar vidas, equipos biomédicos, sala de operaciones, unidad de cuidados intensivos, entre otros. Y eso es lo que nuestro país ahora no tiene. Y tanto hablamos de que hay que estar preparados, pero las gestiones y la gestión a la fecha no nos puede decir cara a cara y decirnos que tenemos hospitales de campaña para responder. Porque a la pregunta frontal, ¿hay hospitales de campaña? Por más peros que hayan, la respuesta final es única, no hay hospitales de campaña. Él es Alberto González, cirujano especialista en gestión, quien trabajó en la Dirección General de Gestión de Riesgo y Desastre del Ministerio de Salud. Testigo, dice, de la desidia de las autoridades ante la necesidad de tener hospitales de campaña. Entonces, eso de que estás tratando un año. ¿Cuánto vamos a tratar? ¿Un año más? ¿2 años más? ¿Cambio de ministra? ¿Cambio de nuevo gobierno? ¿Cuándo vamos a tratar esto? El devastador terremoto del 15 de agosto del 2007 en Pisco e Ica, que dejó más de 500 muertos y miles de heridos, hizo reaccionar al gobierno de aquel entonces sobre la necesidad de tener hospitales de campaña. Y es que durante este desastre no era raro ver escenas como estas, enfermos en la intemperie, en el suelo, mientras que los hospitales quedaron inhabitables. El entonces ministro de Salud, Óscar Ugarte, llevó adelante la adquisición y el 2008 fue quien llevó a Pisco un equipado hospital de campaña.
los 3 hospitales de campaña que teníamos fueron desmantelados, enviados por los gobiernos de turno a cubrir diversos eventos, ya no solo desastres naturales. Esos conflictos, desde la mirada salud, no necesitaban la presencia de un hospital de campaña. Todos los hospitales de campaña que por razones de emergencias y desastres, cuando realmente las más políticas han sido desplazados, se han quedado ahí. En abril de este año, parte de un hospital de campaña se desplazó a Chalhuahuacho, Apurímac, donde se encuentra el proyecto minero Las Bambas. Recientemente, el Ministerio de Salud ha tratado de recuperar lo enviado, por ejemplo, a la comunidad nativa Alianza en Loreto, donde se registró un derrame de petróleo. Y lo que se descubrió fue que muchas de las cosas del hospital de campaña, como monitores ecógrafos, quedaron en mal estado o simplemente desaparecieron. Un hospital de campaña, ¿qué criterio tiene? Son básicamente áreas donde se brinda el servicio frente a patologías de tipo trauma. Hay centros quirúrgicos, hay unidades de trauma shock, incluso hay, áreas que pueden simular una unidad de cuidados intensivos. ¿Eso se requiere para un derrame de petróleo, por ejemplo? Un conflicto social. O conflicto social como las Bambas. O sea, no, eso está más ad hoc para el tema de un terremoto, por ejemplo. De estos 3 hospitales de campaña, ¿qué ha quedado? Ahorita nada, ahorita hay una disposición de, justamente a raíz de tu reportaje, de tratar de recuperar lo que se puede. Y eso es lo que se puede a la fecha, que son 15 carpas, que ha llegado me parece que de Loreto. Y es lo único que hay de recuperado. En el 2014, el gobierno de Ollanta Humala decidió comprar 3 nuevos hospitales de campaña por reposición. Se convocó a una licitación pública por 73 millones de soles y lo ganó el llamado Consorcio Hospitalario de Campaña. Un contrato que fue resuelto en junio de este año, como se lee en este documento, pero que apenas hace unos días habría sido reactivado. En diciembre del 2015 hay alguna falta de coordinación y se retrasan los pagos. Durante este gobierno se ha insistido en que estos hospitales se apresuren y ya se terminó de conciliar la culminación de este proceso. Según González, en 2015 el Ministerio de Salud le desembolsó al consorcio 49 millones de soles, pero hasta hoy el Ministerio de Salud dice no tiene ni un hospital en su poder. En este momento nosotros tenemos ya entregados el 85% más o menos de todos los insumos. O sea, el consorcio hospitalario de campaña. El consorcio hospitalario de campaña. Les ha entregado, al MINSA le ha entregado 80% sí, de todo hecho. Así es. Pero al consultar dónde es que se encuentran esa parte de los hospitales de campaña, el funcionario del Ministerio de Salud nos dio esta respuesta. ¿Quién tiene actualmente ese porcentaje de hospitales? Están en los almacenes de la empresa, porque ellos custodian esto, ¿sí? Ya nosotros lo hemos recibido, les hemos dado visto bueno a las especificaciones técnicas. Pero está en poder de la empresa. No está en poder de la empresa, está en custodia de la empresa porque ellos tienen los almacenes. ¿Por qué no lo tiene el MINSA? Nosotros, en base a este convenio, es que hasta que ellos no terminen, asumían el costo de los almacenes. O sea, el hospital de campaña no es nuestro. Hemos abonado 49 millones, pero no es nuestro. Y eso no es todo. Mediante proyecto de inversión pública por 92 millones de soles, el gobierno pasado decidió adquirir 3 hospitales de campaña más. Es decir, ahora podríamos tener 6 hospitales. Sin embargo, es otra la realidad. En el 2015 el Ministerio de Economía y Finanzas da la viabilidad, pero había que desarrollar, digamos, todo el expediente completo y hacer todo el proceso ya de la adquisición a través del proyecto de inversión pública. Y del 2015 a finales de 2016 no se ha movido nada. En estos momentos está en la fase de elaboración de expediente técnico. Estamos en el proceso de culminar todo el expediente técnico para la compra de 3 nuevos hospitales de campaña. Como si no fuera suficiente, de ocurrir un terremoto en estos instantes, tampoco podríamos contar con los principales 14 hospitales de Lima. Este es un trabajo del Centro de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres SISMIT, realizado el 2014 mediante un convenio con el Ministerio de Salud. La conclusión es devastadora. Tuvimos lamentablemente muchos hospitales, ¿no?, que
son vulnerables, ¿no? Algunos de ellos, los más antiguos, ¿no? Deberían de reforzarse urgentemente. De lo contrario, simplemente va a venir el sismo, se van a dañar y no van a poder funcionar después del sismo. De los 14 centros de salud, el Hospital 2 de Mayo y Loaiza, por ser los más antiguos, son los que tienen más riesgo a desplomarse. El Ministerio de Salud sabe que estos hospitales van a quedar inútiles, que no van a poder atender heridos. Por supuesto, si esto lo hemos presentado, si mal no recuerdo, en febrero del 2014, ante los directores de los hospitales de ese entonces, que supongo que ya no están, y ante el ministro de ese entonces, que tampoco ya no está, ¿no? Entonces los nuevos que han entrado, ¿no? Deben de haber tomado el conocimiento de que existen estos estudios y que existe esta documentación, ¿no? Acá está mi casa caído. Este año el sismo en Arequipa nos recordó que un terremoto nos sorprenderá en cualquier momento y parece increíble que no tengamos hospitales de campaña que aseguren la atención médica de probablemente miles de heridos. Bueno, precisamente en la víspera, este señor Luis Loro fue cesado por el Ministerio de Salud, ha sido ayer en la tarde. Él es el encargado de gestión de desastres, precisamente. Pero acá hay un correo electrónico entre dos funcionarias del ministerio que es absolutamente elocuente y nos demuestra que no estamos preparados para levantar ningún hospital de campaña, y eso es básicamente por desidia, por ineptitud, por lentitud, por lenidad. Podemos ponerle todos los adjetivos. ¿Y qué cosa dice? ¿No? Se hablan entre ellas dos y le dicen: Nelly, buenos días. Para completar la información nos faltaría, número 1, problemas presentados. Número 2, acción correctiva que estamos haciendo frente al problema. De acuerdo al cronograma, que es lo importante, ¿no? En el banco de proyectos de ejecución era para el segundo semestre del 2014, ¿no? Debemos sustentar porque estamos 2016, estamos ya terminándolo y aún no se inicia su ejecución. Así están las cosas, es decir, más allá de los muertos que puede generar un terremoto de gran magnitud, no tenemos hoy, el día de hoy, no tenemos un hospital de campaña para poder salvar vidas. Ese es un problema enorme. Muy bien, amigos, vamos a hacer una brevísima pausa y tenemos, antes de irnos, en realidad, una carta también del consorcio hospitalario, porque habíamos señalado precisamente que había un proceso arbitral. La solicitud es de una reunión que le hace a la doctora Patricia García, que es la ministra de Salud, y el consorcio le pide someter a un proceso arbitral, generaría una demora de 6 a 24 meses. Hay un gran interés, dice en la carta, en tratar de solucionar los impases relacionados durante la ejecución del contrato y poder así culminar con la entrega completa de los 3 hospitales de campaña. Esto va a hacer que el tiempo sea más corto. Finalmente, es lo que señala el consorcio. Ahora sí, nos vamos a una pausa y ya regresamos con otro reportaje aquí en Punto Final. No se vayan. Felicitaciones al mayor Julio Matos Vela. Esa es la policía que queremos. La declaración de un colaborador que los indica a este oficial, el mayor Julio Samuel Matos Vela, como quien habría coordinado el robo al Banco de la Nación conjuntamente con el cabecilla. A mi lado está el mayor Julio Matos, que fue condecorado en el año 2013 por el entonces ministro del Interior, Walter Albán. Hoy está sindicado, está acusado, está en un proceso de investigación por los peores delitos: extorsión, secuestro, robo agravado. Él es un policía en actividad que va a hablar por primera vez en la televisión. Él señala que tiene herramientas para defenderse. Pero antes que eso, veamos de qué se le acusa. ¿Quién habla? Habla el juez, habla el policía, que está acusado también, y habla el fiscal respecto a cuáles son las razones por las cuales debe este policía que yo tengo al costado ir a la cárcel. Vamos con eso.
El 11 de octubre del 2016, detectives de Dirincri y profesionales del Ministerio Público arrestaron a 35 personas que habrían formado parte de la banda Los Norteños Iguarayos. Esta semana, un juez, en otro fallo controversial, dejó libres a 12 de estos inculpados, entre ellos nada menos que al jefe del grupo Terna de Madre de Dios. El mayor de la policía, Julio Samuel Matos Vela, era, antes de su detención y posterior controversial liberación, un policía, digamos, modelo. Me encontraba en el interior del banco y bueno, atiné a proteger antes que nada la vida de las personas. Inició la balacera, yo contesté, repelí el ataque. Al verse heridos, atinaron a subirse al carro, ¿no? Por más que eran mayor número que yo. En 2013, Matos era agente en La Molina. Una mañana de Franco, mientras sacaba plata de un cajero, fue testigo de un intento de asalto en esa misma agencia. Según la prensa de la época, el oficial reaccionó valerosamente, impidiendo el asalto y deteniendo a balazos a uno de los rateros, lo que le valió un reconocimiento por parte de la opinión pública. Pero lo que al año siguiente le valió un reconocimiento oficial fue la actuación que realizó en otro episodio que él, de mano propia, también frustró. Al primer llamado de que se encontró este artefacto explosivo ahí, ya vino el personal de la comisaría, aisló la zona, inmediatamente se comunicó a la central de emergencia 105. Una supuesta extorsión a un empresario del Cono Norte habría sido en 2014 también neutralizada por el accionar del mayor Matos. Esto le valió una condecoración de mano del ex titular del Interior, Walter Albán. Felicitaciones al mayor Julio Matos Vela. Esa es la policía que queremos. El fiscal contra el crimen organizado, Lucio Salirrosas, es el funcionario que ha encabezado la acusación contra este ex héroe de la Policía Nacional. Para Salirrosas, el currículum del mayor Matos, además de sus honores, reuniría elementos de prueba en aquel robo de casi 4 millones de soles al Banco de la Nación de Puerto Maldonado, ocurrido en agosto del año pasado. La declaración de un colaborador que los indica a este oficial, el mayor Julio Samuel Matos Vela, como quien habría coordinado el robo al Banco de la Nación conjuntamente con el cabecilla. Hay una testimonial de un efectivo policial que señala que de manera inusual o sospechosa, en la fecha y hora que ocurría el robo, el personal policial en conjunto fue ordenado a que vayan a abastecer de combustible las unidades policiales, distrayendo la labor policial. Luego de este episodio, Salirrosas asegura que la historia de Matos y aquella peligrosa banda ya desarticulada inicia en abril de este año, cuando parte de esa organización fue atrapada. Sin embargo, este golpe, según el propio Matos, fue realizado en buena parte por él, lo que dice probaría que es imposible que él formara parte de una banda que meses antes él ya había ayudado a desarticular. Efectivamente, en abril de este año se interviene a una facción de esta organización. El mayor señala que él efectuó esta captura. Eso no es así porque la captura lo hace personal de homicidios de la Dirincri con la Fiscalía. Que ellos aparezcan después como apoyo o refuerzo ante cualquier reacción de los lugareños no es propiamente en la intervención. Por ejemplo, las fotografías con las cuales él se defiende, en las cuales aparece Lavalle, él, incluso aparece usted también, son actos posteriores. Salirrosas asegura que las pruebas que vinculan a Matos con el crimen organizado en Puerto Maldonado son más que claras. Otro elemento, y tal vez el más delicado. La Fiscalía Anticorrupción de Madre de Dios logra hacer un análisis al récord histórico de llamadas del mayor Matos Vela. Este oficial se habría comunicado hasta con 4 personas y que estas 4 personas tienen llamadas con los miembros de la organización. El mayor reconoce que lo conoce, un tal Amis. Este Amis se comunica con 2 sujetos que participaron y que están en cárcel por robar el Banco Azteca en Pucallpa en abril de 2015. Hay llamada entrante y saliente, días antes del robo al Banco de la Nación y días posteriores al robo al Banco de la Nación. Estos 2 sujetos a la vez también tienen llamadas con los cabecillas y demás miembros de la organización. De igual manera, con una fémina, una tal Karen López. Y esta Karen López tiene diversas llamadas también con Montalvo y demás miembros de la organización. ¿También días antes y después?
No recuerdo ahora la fecha, pero tiene posterior al evento. Yo le pregunto que es natural, dice que investigadores, detectives, pesquisas tengan contactados con gente del AMPA, porque es de esa manera como ellos se enteran de las cosas. Así es su argumento que lo ha sostenido. Pero con miembros de la organización que estamos vinculados, que estamos investigando y que han participado en el robo al Banco de la Nación, es muy sospechoso. No hay interceptación telefónica, hasta ahora no se ha encontrado, pero sí registro histórico, el que le estoy comentando. ¿Eso es suficiente para, digamos, por ahora, pedir la prisión preventiva de alguien? A mi parecer es suficiente para vincularlo con la organización y con el robo al Banco de la Nación. Recuerde que no se necesita un grado de certeza, sino un grado alto de probabilidad. Doctor, en el derecho hay una frase que dice que la duda favorece al reo, ¿verdad? Indubio pro reo. ¿No se aplica eso en este caso? Obviamente es un principio que todos los que estudiamos derecho sabemos, ¿no? La duda favorece al reo, pero también cuando hay sospechas fundadas que según el criterio de un operador, en este caso mío, considero que es suficiente. Esta es la palabra de quien acusa. La situación del mayor Matos hoy es delicada. Podría ser pasado al retiro luego de una historia espinosa que lo tiene a él como poco menos que delincuente. Sin embargo, hoy en vivo con Mónica Delta, el oficial ha decidido salir a defenderse y contar su verdad. Tal y como lo ha dicho Fabricio Escajadillo, efectivamente está aquí con nosotros el mayor de la Policía Nacional, Julio Matos Vela, que se va a defender. Él considera que tiene herramientas para hacerlo. El fiscal es contundente respecto a las acusaciones, no ha dado ni un paso al costado ni atrás respecto a las mismas. Así que al darle la bienvenida vamos de inmediato con las preguntas. Y la principal acusación es la comunicación que usted ha sostenido con determinados personajes que están vinculados a estas bandas criminales. Entonces empecemos con la del 14 de febrero del año 2015, que usted se comunica con una señora Karen y ella se comunica con Celso Fernández, alias Tono Centella. Es decir, la primera comunicación. Acá tengo un pequeño gráfico, porque desde un momento el señor fiscal Lucio Salirrosas ha tratado de desorientar las investigaciones, tratando de mentir, indicando que yo tengo alguna comunicación con este tipo de organización criminal. Para comenzar, acá me encuentro yo, en un primer recuadro, el mayor Julio Matos. Segundo recuadro, una tal Karen. Tercer recuadro, el tal Toño Centella. Y cuarto recuadro, gente de la organización. Entre la tal Karen, que me hace una llamada a mí el 14 de febrero, usted no la conozco. El 14 de febrero es una duración de 0.90 segundos, menos de un segundo, lo cual causó mucha sorpresa al señor juez que estuvo resolviendo el tema de la prisión preventiva. Entonces, en menos de un segundo, ¿qué puedo comunicarme? Una persona que me llama a mí es algo ridículo, ilógico, falto de pruebas y carente de raciocinio. Segunda comunicación. Estamos hablando del 1 de abril. Usted se comunica con alguien, un Amix, que no sé si es un nombre o un apelativo. Y a su vez este se comunica con una tercera persona y al final con el delincuente vinculado a el robo y agravado del Banco de la Nación. Ya. Señora Mónica, en el primer recuadro, en este análisis de llamadas telefónicas, me encuentro yo, Julio Matos. Hay una primera llamada el 1 de abril del 2015, una segunda llamada el 28 de abril de 2015, una más o menos de 30 segundos de duración y la segunda de segundo. En 30 segundos se pueden decir muchas cosas. Se pueden decir muchas cosas. Sí. En 50 segundos también. Esta persona llamada Amix no está identificada plenamente, no sabemos si es mujer o varón, yo no la conozco, pero de que ha llamado a mi teléfono y que yo le he llamado, sí existe eso porque es mi número. Yo tengo 2 números de los cuales yo he autorizado... ¿Pero usted no recuerda esa llamada? No, ha sido el año pasado. Ahora, esta tal Amix no tiene comunicación con un primer delincuente, sino que en el celular del primer delincuente han encontrado el número telefónico en la agenda del celular de esta persona Amix. Este primer delincuente tiene comunicación con un segundo delincuente y este a la vez tiene comunicación con algunos integrantes de la organización criminal. Entonces, yo encontrándome acá, mire toda esa fantasía que está creando el señor fiscal, de que yo me comunico esa es su versión y el fiscal tiene es que esto es lo que está en el expediente, correcto, señora Mónica. Pero usted no se acuerda
Y eso podría ser, digamos... Al día yo puedo recibir muchas llamadas. Ya, pero... Yo he autorizado el levantamiento del secreto de mis comunicaciones para que puedan ahí ellos observar e identificar plenamente quiénes son las personas que me han llamado. Yo no entiendo que un número de telefónico, él en la misma audiencia dijo, yo voy a identificar quién es esa persona, que le identifique, estoy esperando. Yo no me niego de esa llamada. Tercera llamada. Usted sí hace una llamada y es de ida y vuelta con una persona conocida como Toño Centella. El señor Toño Centella, el día de mi declaración, señora Mónica, que me la tomó a propósito, he sido de los 35 detenidos, el único al cual el doctor Lucio Salirrosas me ha tomado la declaración plenamente, tratando de intimidarme. Pero él está vinculado a... sí, como le digo, yo lo conozco desde el año 2010. Yo en mi carrera policial he trabajado en Madre de Dios el año 2010, 2011. El 2012 me regresé a Lima a la Dirección contra el Terrorismo. He retornado a Madre de Dios el 2015 y 2016, ¿no? Pero yo ya lo conocía de esa época, ¿por qué? Porque el señor, su madre, tenía un local conocido como el Palacio de la Salsa. ¿Usted sabía que estaba vinculado a presuntos delitos? Jamás. Y el señor... ¿Cómo un policía de su calidad? No, es que... Disculpe, porque además él es un representante artístico, pero que estaba vinculado con gente. Por eso le digo, este señor era promotor de espectáculos, ¿no? Tenía su orquesta, su agrupación que participaba siempre en los eventos allá en la ciudad de Puerto Maldonado. Yo desconocía totalmente, no tenía ningún tipo de vínculo de amistad, ni tampoco familiaridad con este señor, más que cuando iba con colegas de repente al local ahí, porque un local salsero, soy limeño, los limeños íbamos a ese local, tranquilamente nos metíamos y nos retirábamos, ¿no? De esa forma, he sido la única vez que lo he conocido, y desconociendo totalmente que él haya podido tener alguna vinculación con estos sujetos, ¿no? En lo absoluto. Además, de esto se trata de un análisis telefónico. Acá no hay ninguna escucha, no hay ninguna comunicación. Pero está basada la acusación en esas llamadas telefónicas. Sí, pues, pero esto es algo infundado. Un colaborador eficaz ha dado un testimonio. Ya, acá le hablo del colaborador eficaz. El colaborador eficaz, de acuerdo a la resolución en la cual a mí me mandan detención, dice lo siguiente, ¿no? Cuarto, que quienes habían participado en el Banco de la Nación, el tal viejo Giuseppe, Martín, Alexander, el hermano del viejo Giuseppe, en coordinación con el mayor Julio Matos. Son todos los Matos. vinculados al asalto del Banco de la Nación. Cuando le preguntan al colaborador eficaz, ¿tiene conocimiento de las características físicas del mayor Matos? No lo conozco. Eso es lo que dice el colaborador eficaz acá en el expediente, ¿no? Entonces... O sea, el mundo está contra usted. El ministro dice que, digamos, que presume de su culpabilidad. Por eso, ahorita vamos a llegar a ese punto. Acá hablamos sobre un caso... En la página 109, en el hecho 22, coordinaciones de marcaje y reglaje para la perpetración del robo de dinero en efectivo y oro de las localidades de Mazuco y Puerto Maldonado, de Tambopata, Madre de Dios, donde yo prestaba servicios, ¿no? Acá podemos identificar a un tal Méndez Barrenechea, a un tal Olazábal Rebolledo, a un tal Vergaray Cueva, a un tal Palomino Ochante, a un tal Udanegui Segura, Málaga Cabello, Eusebio Rojas, Muñoz Floréndez y Loaiza Cruz. Esto es lo que no dice el fiscal, ¿no? Y ¿Pero acá, qué motivaciones puede tener el fiscal para meterlo a usted adentro? Por eso, si es que... en estos momentos, la IRINCRI de acá de Lima, del Equipo Especial de Investigación de Homicidios, en la cual el día 18 de abril de este año hemos capturado a los 9 sujetos tras un enfrentamiento armado del 2016, 18 de abril. El fiscal dice que usted llegó después. Eso es lo que ha señalado el fiscal, lo acaba de escuchar usted. Acá está la foto que yo le tomé al doctor Salirrosas. Acá está el doctor Salirrosas, al costado del general. Pero entonces... Yo he tomado esas fotografías, discúlpeme usted. Acá está el armamento, el fusil FAL que se recuperó. Acá están parte de los vehículos que se recuperaron. Acá están los detenidos que tuvimos. Yo tomé las fotografías, yo estuve ahí. Posteriormente a ello... ¿Por qué lo quieren acusar? ¿Qué motivaciones hay, según usted? Ahorita le puedo No, explicar. dígame de una vez porque va a ser muy difícil que los minutos no corran. Bueno. ¿Por qué lo quieren acusar, según usted? El mismo fiscal. Acá está el USB, donde está toda la grabación de la audiencia de la solicitud de detención preventiva. Ahí el mismo fiscal indica que de los 11 capturados, de los cuales 9 figuran en el expediente como parte de la organización, de esos 11 capturados el día 18 de abril de este año, donde yo participé directamente, donde hubo un enfrentamiento armado, y acá le dejo todo el informe para que usted lo pueda ver, lo pueda analizar, de ahí se desprende el colaborador eficaz. Eso es lo que dice el mismo fiscal Lucio Salirrosas. O sea, de los delincuentes que yo he capturado, de ahí sale un colaborador eficaz. El crimen organizado actúa así. Cuando un policía es probo, cuando un policía es correcto,
Trata de mancharlo. ¿Por qué? Porque tratan de sacarlo del lugar. ¿Por qué? Bien. Porque no lo deja cometer sus fechorías. Yo le puedo demostrar acá con más fotografías. Bien. Mire usted, intervenciones donde yo he podido recuperar armamentos de largo alcance. Dice corto ante alcance. millones de peruanos que usted es inocente, que aquí hay una campaña contra usted. Estoy convencido que soy inocente. Y no solamente he venido acá, señora Mónica, a decirle mi verdad, que soy inocente. No, la verdad es una No, sola. por eso Versiones mismo. hay distintas. He venido yo acá a pedir apoyo, a pedir auxilio a la presidenta del Congreso. La Constitución dice que los poderes del Estado son autónomos, ¿no? También a pedirle al señor presidente del Poder Judicial que se haga justicia, ¿no? ¿Por qué? Porque contra mí no hay ninguna sola llamada, ninguna sola escucha. Ya no tiene permiso para hablar, o sea... No es que me vaya de baja, no sé, tal vez sí, tal vez no. Pero tampoco yo no puedo permitir, ¿no? Yo he estado respetando mi reglamento disciplinario. Acá he presentado yo también, acá está el documento en el cual yo he pedido autorización al comando para poder salir a la prensa. Perfecto. Y no me lo han autorizado. El tiempo nos ha ganado y así es lamentablemente. Usted tendrá el tiempo para defenderse, tiene el derecho de defenderse y veremos al final cuál de las versiones es la versión cierta y llegamos a la verdad. Gracias por estar aquí. ¿Me puede permitir una para terminar? 10 segundos. Quiero dirigirme al jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, al señor Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Estoy ya, esto es extralimitado, ya lo han abusado con mis derechos humanos. Los derechos humanos no solamente involucran físicamente, sino también psicológicamente. El señor ministro ha atropellado mis derechos, ha mencionado muchas y reiteradas veces de diario que yo... Hay gente que soy un dice que delincuente. debería estar preso, ahí nomás. Muy bien, bueno. Muchísimas gracias por estar con nosotros y regresamos con la historia de otro policía que está acusado también de pertenecer a una banda criminal. Es el Mayor Prieto. Vamos a regresar con su historia y vamos a regresar con todos los detalles. Esto es Punto Final, no se muevan. ¿Cuánto tiempo estuvo detenido usted? 17 días. ¿Cómo fueron esos 17 días? Fueron horribles. Fue muy duro, pero acá estoy. Y soy honesto, soy una persona proba. Nunca he cometido ni un delito. Bueno, y otro mayor que está involucrado en este proceso de investigación de una mega organización criminal es el Mayor Prieto. Fabricio Escajadillo nos va a contar todos los detalles respecto a si está o no vinculado, qué cosa dice él, cómo se defiende, cómo lo acusa el juez. Sobre la pista de tierra de un pueblo joven de Chancay, una camioneta policial lleva parte de los 500 efectivos que ese mismo día y en diversos puntos del país van a desbaratar la organización criminal más sanguinaria del Norte Chico. Una banda de 27 personas que en los últimos 10 años han realizado acciones delincuenciales seriamente probadas por Dirincri y la Fiscalía. Antes de esta intervención, una banda que esta semana, sin embargo, y por una decisión controversial de un juez de Chancay, escuche, ha sido dejada libre. Mano atrás, oiga. Pero vayamos desde el principio. Este convoy ha llegado esa noche para sacar de su camita al que aseguran es el líder de la banda Los Monos de Quepepampa, Luis Héctor Morales Arguedas, de 42 años, alias El Mono, un tipo atrapado en calzoncillos y con la frente sangrante, que es para la policía y para la fiscalía el líder de una serie de asesinatos, extorsiones y robos en buena parte del norte peruano. La mujer que insulta al mono al ser sacado de su casa esa mañana es la tía de Rafael Vidal Ramos Trinidad, el empresario que junto a su colega Cristian Cirilo Alegre Rivera fue muerto así por un sicario que, según la policía, actuó por orden de ese mono. Este crimen ocurrió el pasado 23 de diciembre del 2015, a puertas de Navidad, hace casi un año. A 10 minutos para las 9 de la noche, en una pollería atestada en Guaral,
El homicida, llamado Víctor Anaya, de 27 años, entró a hacer su trabajo. Los dos empresarios comían alegremente. Uno se dedicaba a la construcción y el otro tenía una exitosa funeraria y murieron pocos segundos después de que se active el terror de la gente. Adultos y niños que solo atinaron a esconderse bajo las mesas. La razón: haberle negado al jefe de la banda, según la fiscalía, pagar cupos. ¿No sabes nada? ¿Tú has estado tranquilo trabajando? Para las autoridades, así actuaban los monos de Quepepampa con quienes no accedían a sus requerimientos. Así también de esta otra manera. El 17 de enero de este año, en el frontis de un restaurante en Huaral, mataron a Julio Carhuachín Magán, de 20 años, también por un asunto de cupos, y así más casos. Este es un hecho que se ha producido hace unos 30 minutos. Ahí vemos que están trasladando a uno de los heridos de este atentado. El 10 de septiembre del año pasado, en la pollería Royce Chicken, también en Chancay, otro muerto. Otro dirigente de construcción civil que no aceptó trabajar para este inculpado jefe de la organización, que durante 10 años sus tentáculos se movieron también para matar a otras 8 personas con esta misma mala entraña. Se les incautó 6 pistolas de puño, 5 revólveres, 200 municiones, la suma de 50.000 soles y una gran cantidad de especies al parecer ilícitas. Más de 150 conversaciones telefónicas interceptadas durante los últimos 6 meses al celular del mono y a los celulares de sus compinches probaron claramente su vínculo con estos delitos en una localidad, Chancay, donde la construcción de un megapuerto resulta, digamos, demasiado apetitosa para delincuentes que quieren cobrar cupos. En ese sentido es que voy a declarar infundada este requerimiento y sin embargo vamos a señalar reglas de conducta y el pago de una caución. Una banda que esta semana en su totalidad oyó y así celebró la escandalosa decisión de un juez llamado Ismael Orozco, que los dejó libres. Sala, ¿qué fue? Justicia. ¿El mismo lugar donde estoy sentado? ¿Qué terminó el juez? Libertad por inocencia. ¿Para todos? Sí, para todos. Nosotros hemos visto la audiencia y el juez establece que hay peligro de fuga. Sin embargo, al final dice que no sería proporcional dar una medida de prisión preventiva. ¿Qué ha dictaminado el juez? Una libertad para todos. ¿Para todos? ¿No hay pruebas? ¿No encontró pruebas? No hay nada. Todos somos inocentes, todos somos inocentes. Y lamentablemente un juez, no el Poder Judicial, este es un tema de un juez, en forma irracional, ha dado libertad a toda una organización criminal que estoy seguro va a continuar causando zozobra en Huaral, en Huacho y en Barranca. Doctor, ¿se ha dejado en libertad a todos, doctor? ¿Algo que decir? Doctor, ¿se ha dejado en libertad, doctor? ¿Algo que decir, doctor? Doctor, Ismael Orozco Guayanay, doctor, ¿algo que decir, doctor? ¿Qué carajos le pasó a este juez Felipe Orozco para tener ese razonamiento? Para este juez probablemente no sea grave que hayan sicarios asesinando por 200 soles. El juez Ismael Orozco concedió una entrevista esta mañana en vivo, en Reporte Semanal. Yo sinceramente quería meterlos a la cárcel. Esperaba que el fiscal me presentara un caso con los elementos suficientes. Pero ¿qué elementos de convicción había contra ellos y cómo estarían vinculados al hecho? Eso es lo que no se presenta. ¿Y entonces de quién es este error para que esta gente esté libre? De la deficiencia de la sustentación del fiscal. En buen cristiano, este científico del derecho penal chancaíno aseguró que dejó libre a los monos porque el fiscal en su acusación no escribió completamente el delito por el que se supone debía él enviarlos a prisión. Solamente asociación ilícita. A este magistrado nosotros lo abordamos documentos en mano a la salida del estudio. A él y a su adjunto también, quien al vernos y reconocernos trató de impedir que grabemos. Básicamente la fiscalía no consignó bien el tipo penal. Lo he dicho. Ya todo lo dije en la... Acá dice asociación ilícita para los fines de la comisión de los delitos de sicariato, homicidio, extorsión y otros en agravio del Estado. Eso no es una... Yo le expliqué todo en la entrevista.
El documento fiscal que nosotros le leímos a este señor Orozco es la declaración de un testigo anónimo en donde el tipo penal está claramente consignado por la fiscalía. El fiscal Chávez Cotrina dice que lo suyo ha sido un trabajo deplorable porque ellos sí han consignado claramente el tipo penal en la acusación fiscal. Usted dice que no. Bueno, es que no se basa solamente en opiniones, ¿verdad? Estos son hechos fácticos y lo objetivo que nosotros podemos leer de los documentos es que el tipo penal sí está consignado claramente. Es la asociación ilícita para cometer delitos de sicariato, homicidio. Usted dice que ya eso lo dije, ya declaré. ¿Acaso cuando ellos están conversando en un audio y están tramando extorsiones, eso no es una asociación ilícita para delinquir? ¿No se están asociando vía telefónica para matar a una persona? Claro. ¿A usted no le parece que eso es un delito? Es una vergüenza lo que usted ha hecho, señor. Jueces como usted simplemente no deberían existir más. Estamos hartos de gente como usted. Estamos hartos de decisiones tan lamentables como la suya, doctor. Hartos. Pero ahí no quedó todo. Escuche, pues entre el montón de angelitos a quien este juez les abrió la jaula, figuraba también el comisario de Chancay, un mayor de la policía acusado de facilitar golpes y poner sobre aviso a esta caravana de inculpados cuando había investigaciones encima. Mayor, ¿qué fue, mayor? ¿Qué fue, mayor? Libre, libre. Él es el mayor de la policía Antonio Prieto Torres, el oficial acusado por el Ministerio del Interior y por la Fiscalía de la Nación de ser parte activa de esta organización. Y con él conversamos poco después de su liberación. Un hombre que aceptó explicarnos por qué, pese a todo lo dicho por el ministro Basombrío en contra suya, no es un vil delincuente. ¿Cuánto tiempo estuvo detenido usted? 17 días. ¿Cómo fueron esos 17 días? Fueron horribles. Fue muy duro, pero acá estoy. Y soy honesto, soy una persona proba. Nunca he cometido ni un delito. Yo recién llegué a Chancay, cambiado con los cambios generales, el 1 de febrero del 2016. Y la Fiscalía refiere que ellos han estado haciendo investigaciones del 2014, del 2015. Entonces todo eso está en los documentos que ellos contienen. No hay ningún audio, que eso se ha podido probar, no existe ningún audio donde yo me haya comunicado con la cabeza, que es el mono, con alguno otro, indicando sobre algún operativo o algún hecho criminal. Todas las denuncias y todas las intervenciones que yo tengo, comunico a mi comando. Esto es verdad. En los más de 6.000 folios que hasta hoy conforman el expediente en torno al caso Monos de Quepepampa, no se halla en ellos audio alguno en el que el mayor Prieto o converse o, digamos, acuerde algún delito con nadie. Tampoco existe un video en circunstancias como estas. Al parecer, la Fiscalía lo habría señalado como parte de los Monos, dice el propio mayor, solo por el dicho de un tercero, de un colaborador eficaz, anónimo, que lo incriminó. ¿Usted conoció al mono? No. ¿Nunca lo vio? No, nunca lo he conocido. ¿Alguna de las otras personas que también fueron detenidas? Solamente a 3 de ellos conozco. ¿En qué circunstancias los conoció? Ellos se presentaron a la comisaría como representantes del sindicato, uno de Quepepampa, el otro de Peralvillo y el otro de Chancay. Cuando yo llego, ellos presentaron a la municipalidad, a la gobernación y a la comisaría una autorización para realizar una marcha por la paz, realizado por Construcción Civil. Yo los identifiqué, los invité a mi comisaría, anoté los nombres de los 3, les saqué su número telefónico, saqué los cargos que lo ocupan y eso se lo di a inteligencia. Procesenlo. Saqué más transparencia. ¿No se enteró usted nunca del actuar delincuencial, delictivo de esta gente, de esta banda? Porque Chancay es un pueblo chico. O sea, Chancay es un pueblo chico. No solamente yo tengo que ver los casos de investigación criminal, sino tengo que ver los casos de tránsito. Pero estamos hablando de muertes, ahora, mayor, o de extorsiones, que son cosas que siempre se comentan. Por eso, a mí me dijeron, las extorsiones son del 2015. ¿Dice este hombre la verdad? Se trata de un oficial condecorado largamente por haber trabajado en temas de anticorrupción y en temas de inteligencia de la mano con organismos policiales de Estados Unidos. A ver, mayor, ¿me quiere decir usted que no existe ningún audio en el que aparezca usted diciendo
tal o cual cosa a favor de estos delincuentes. Así Entonces, ¿por qué lo han sindicado en todo esto? ¿Solamente por el dicho de alguien, de un Por tercero? el dicho, por un agente encubierto que indica que hay un mayor que está vinculado con ellos y que le favorece. Que el mayor se apellida Prieto. En una parte dice sí, pero en otra parte solamente dice el mayor. Y son audios, muchos, del 2015, donde yo no estaba. Este es el caso, el famoso caso de la organización de los monos de Quepepampa. Hay autoridades policiales de toda la provincia de Huaral, le brindan protección a los hermanos Morales Arguedas. Estas personas le avisaban de los operativos cuando la gente de Lima iba a Huaral a realizar investigaciones, pero no sé cuál es la identidad de estos policías. En una oportunidad, el mayor Argüelles, que recién ascendió a capitán, en una oportunidad concurrió a la casa del mono a solicitar trabajar con ellos y no llegaron a un acuerdo porque no había plata, porque pedía como 4.000 soles mensuales. ¿Quién es el mayor Argüelles? El mayor Argüelles, para sorpresa mía, es el actual comisario de Chancay, que está en el cargo en reemplazo del mayor Prieto. ¿Me quiere decir usted que si al mayor lo metieron en el asunto por el dicho de alguien, lo mínimo que debería haber pasado es que al mayor también lo involucren en la investigación, porque esto es mucho más directo, ¿no? Esto es mucho más directo, con nombres, con espacios, con tiempo y situaciones desde antes, que dicen que desde capitán. La justicia que tarda en llegar, dicen, no es justicia. Si este oficial ha cometido delitos aliándose con asesinos y extorsionadores, debe ir a prisión, como deben también hacerlo estos delincuentes ya liberados. Pero si su dicho es cierto y con él se está cometiendo un error, pasarlo al retiro por una entrevista en la que se defiende sería añadirle otra volquetada de injusticia a quien acaso no la merece. Que este caso que ha avergonzado a propios y extraños se aclare ya, no sea que quizá otros malos oficiales que aún no conocemos estén riéndose en silencio porque a ellos la justicia no les llega. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Serán culpables o no los mayores de la policía? ¿Tenemos que avergonzarnos o no tenemos que avergonzarnos? Ya lo veremos eso en el futuro cuando terminen las investigaciones. Pero vamos a regresar con algo más fresco, diferente. Ráfaga en el penal de Cachiche. Le pone ritmo a los presos ahí. Ya volvemos. Una cerveza voy a tomar. No va a tomar el grupo Ráfaga, pero sí va a poner ritmo en el penal de Cachiche. Aquí está el reportaje. Rodrigo, ¿dónde estamos yendo? Estamos yendo rumbo al penal de Cachiche. Vamos a hacer un show, a estar con toda la gente ahí, entregando algunos regalitos también, así que acompáñennos. Ok, listo. Porque vos se nota que no me querés y yo me dedico al alcohol. En los últimos años, Ráfaga se ha convertido en la agrupación de música tropical más sonada en Latinoamérica y España. Y que se escuche aquí en Perú. Su paso por importantes escenarios y los diversos premios que han obtenido lo han convertido en el favorito del público. Pero a pesar de tener tanto éxito, esta agrupación argentina pretende llevar un mensaje para concientizar a los internos de los penales de todo el Perú. Hay un montón de historias detrás de todo esto también, que uno lo hace pisar un poquito más el suelo y darse cuenta y disfrutar, ¿no?, de lo que Dios nos regala, que es la libertad. Hay gente que no puede disfrutar
y que sea lo que hayan pasado, están detrás de rejas. Entonces, de nuestra parte, venir y trasladarlos a esa libertad, que es lo que está pasando fuera con Ráfaga, trasladarlos un poquito a que se diviertan, a que puedan pasar un momento lindo y olvidarse que están aquí dentro, ¿verdad? Cumpliendo una condena. Nosotros estamos viviendo un buen momento en Perú y está bueno compartirlo también con ellos, que sientan, aunque sea en ese instante, que son libres, ¿no? Señores, con nosotros está Rodrigo Tapari de Ráfaga. El aplauso fuerte para él. Bienvenido. Así es, por primera vez, Ráfaga logra ingresar a un penal en nuestro país y los más de 4.000 internos del centro penitenciario de Ica, integrado por hombres y mujeres, se llevarán una gran sorpresa con la presencia de Rodrigo Tapari y el grupo Ráfaga. Cada noche cuando se van a dormir, Señor, si realmente y verdaderamente existes, demuéstramelo. El amor que les puede dar Dios no se los va a dar nadie. Y la paz absoluta que se la va a dar Dios no se la va a dar nadie, pero nadie, nadie. Él es nuestro Padre, es el único. Y dice la palabra de Dios que con Dios todo, sin Él nada. Y el Señor es mi pastor y nada me faltará. Así que con esto me despido. Muchísimas gracias y ahora sí comenzamos con el show de Ráfaga. Porque vos se nota que no me querés y yo me dedico al alcohol. ¿Cómo? Dice: una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar, no sé olvidarme de qué. Se nota que no me quieres, se nota que no me amor, entonces yo ni más hacer, y yo me dedico al alcohol. Se nota que no me quieres, se nota que no me amor, entonces yo ni más hacer, y yo me dedico al alcohol. Y yo le entregué mi vida a Cristo. Por eso quiero dejarles a ustedes, que quede en ustedes, que le pregunten a Dios si realmente existe, que se lo demuestre de cualquier manera. Y que dejen todo en manos de Dios. Porque yo también he cometido errores. Todos somos humanos imperfectos. El único perfecto es Dios. Todos cometemos errores. Chiquirera, yo te quería. Chiquirera. 2 años en que Rodrigo Tapari, vocalista de la agrupación Ráfaga, decidió poner punto final a su problema con el alcohol, para luego entregarse a Dios. Amigos, ponemos punto final de inmediato, sin medias tintas. Conmigo hasta el próximo domingo.